Bueno, como recuerdan, en la variable que teníamos llamada cousin guardamos todas las preguntas que le hicimos al Kanaka y ahora vamos a aprender a visualizar todos estos archivos de voz en una gráfica, ¿no? Entonces aquí vamos a generar las gráficas de los archivos de voz. Primero, pues generamos el vector de tiempo. Para este vector de tiempo necesitamos nosotros un intervalo de muestreo y ese intervalo de muestreo, que lo estoy definiendo con la variable de t, lo vamos a obtener con la duración total de los registros de los archivos de voz que nosotros guardamos, que es esta variable tg, entre la longitud de esos archivos. Esta longitud no es más que el número de muestras que les había comentado que vienen en cada una de las variables, que si pueden ver aquí, pues es 132.300, ¿no? Entonces, al ya tener el intervalo de muestreo, pues vamos a generar lo que es el vector de tiempo. Este vector de tiempo lo podemos generar con un ciclo for que vaya de 1 hasta la longitud total, o lo que es igual, pues es el número de muestras, ¿no? Si se fijan, esta variable lon tiene el mismo número que las muestras totales de los archivos que vienen aquí en QSIM, donde están todas las grabaciones. Entonces, este ciclo genera el vector de tiempos que vamos a necesitar para poder visualizar en amplitud y tiempo todos los archivos de voz. Aquí pues no es más que la gráfica, ¿no? Es una figura. Aquí en el plot estamos poniendo lo que es el vector de tiempo contra todo el vector que contiene las voces, ¿no? Que es QSIM, que tiene las 6 columnas con los archivos de voz. Esto pues es solo para nombrar la gráfica. Esta es la etiqueta en X y la etiqueta en Y. Y pues este grid es para ver pues tal cual un grid en la gráfica. Entonces pues vamos a correr esta parte para que puedan observar la gráfica en tiempo. Bueno, aquí tenemos ya la gráfica. Como pueden observar, están en la misma gráfica, pues están amontonadas todas las señales que nosotros grabamos, porque lo hicimos sobre un solo vector para pues no estar generando muchas variables, ¿no? Entonces todos los archivos de voz están en un solo vector. Si ustedes quieren o necesitan, por ejemplo, quisieran ver solo un archivo de voz, pues se podría hacer lo siguiente, ¿no? Podemos poner el mismo plot, pero en esta parte, si queremos ver, por ejemplo, solo la grabación de la primera pregunta, la primera pregunta es esa que hicimos, donde le preguntamos, señora, si venía conduciendo usted, ¿no? Eso está guardada en la primera columna de esta variable que es cousin. Entonces, en estos vectores, cuando hacemos esto de cousin, aquí donde tenemos cousin, siempre hay dos parámetros. Uno es filas, el otro es columnas. Si tú quieres ver todas las filas de un vector, entonces pones estos dos puntitos, después coma, y si quieres ver, por ejemplo, todas las columnas, pues pones los dos puntos, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo que solo poner cousin. Pero como nosotros solo queremos ver el archivo de la primera pregunta, pues vamos a poner que queremos ver todas las filas. Lo van a ver más claro. O sea, tenemos que ver todas las filas. Aquí, como lo pueden ver, es fila 1, fila 2, fila 3. Todas las filas, pues es hasta las 132.000 de la columna 1. Entonces, por eso escribimos aquí todas las filas, columna 1. Entonces, aquí podemos ver que ya tenemos individualmente el archivo que es solo de la primera pregunta. Ahora, si ustedes quisieran visualizar, por ejemplo, dos gráficas en una misma, lo que podemos hacer es algo similar, pero ponemos todas las filas de la columna 1 y volvemos a escribir el vector de tiempo, coma,
cosine, y ponemos todas las filas del vector de la columna 2, ¿no? Que es la segunda pregunta que hicimos. Entonces le damos clic y aquí podemos ver que pues son diferentes en tiempo, en amplitud, también pues, dependiendo de si hay muchas vocales o muchas consonantes en las frases o en la palabra que decimos, pues depende mucho de lo que observamos aquí, ¿no? Entonces, pues, de esta manera ustedes pueden visualizar cualquier tipo de dato que esté en tiempo, no solo un archivo de audio, también cualquier otro tipo de grabación, ¿no? Y bueno, después pues vamos a pasar a lo que es las transformadas de Fourier y vamos a explicar aquí cómo lo realiza MATLAB con una función que ya trae predeterminada que se llama FFT, que es Fast Fourier Transform. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos un ciclo que tenemos de 1 a 6 por nuestras 6 columnas de datos y este vector lo que está haciendo o lo que va a hacer es sacar la transformada de Fourier de cada una de las preguntas. Si se fijan aquí es lo mismo que hicimos con la gráfica, que fue poner dos puntitos, que es todas las filas, coma 1, la columna 1. Entonces, ¿qué va a hacer este ciclo? Que en la primera vuelta, cuando valga 1, le va a sacar la transformada de Fourier a la primera pregunta, o sea, al primer archivo de audio, a la segunda vuelta a la segunda, a la tercera, hasta que termine con la 6, ¿no? Por eso va de 1 a 6. Y lo que vamos a hacer es guardar de la transformada de Fourier, tal cual, guardar solo la mitad de las muestras de la transformada de Fourier, porque pasa algo muy curioso cuando se realiza una transformada de Fourier. Cuando se grafica, ocurre un efecto espejo de 0 a números positivos y a negativos. Entonces nosotros no necesitamos ver pues las dos partes, simplemente necesitamos la mitad de ese número de muestras. Por eso es que aquí partimos ese vector a la mitad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues le decimos que en un vector que ya tiene la longitud, que ya está predeterminado con la longitud, que es la mitad del vector anterior, si se fijan, DTF tiene 132.300 muestras y DTF en mayúsculas tiene la mitad de las muestras. Entonces, lo que está haciendo aquí es que también por cada vuelta almacena la mitad de las muestras que ya se realizaron de la transformada de Fourier. En la gráfica pues vamos a observar esto con más detalle, ¿no? Entonces ahora, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos generar ahora el vector que va a contener las frecuencias para poder graficarlo. Y lo que vamos a hacer, pues crear esta variable que se llama df2, que lo que se hace es dividir entre el intervalo de muestreo y eso entre la longitud total. Con eso vamos a obtener nosotros la longitud total. Aquí también tenemos entre 2, que va a ser 66.150. Lo hice así porque vamos a necesitar otro ciclo para poder generar el vector de frecuencias, que va a ir de 1 hasta la mitad de las muestras que tienen la transformada, ¿no? Entonces, para realizar el vector de frecuencia, pues simplemente lo que hacemos es multiplicar cada uno de los valores de 1 hasta 66.150 por el valor que es de F2, que de F2 es más que 0.25 o algo así. 0.33. Entonces, aquí, ¿por qué hago esto de I-1? Porque si nosotros quitáramos ese I-1, por ejemplo, dejáramos solo I, el vector no va a comenzar desde 0, va a comenzar desde una posición adelante. Entonces, si nos vamos aquí al vector de frecuencia, si se fijan en la primera posición, no comienza en 0, comienza en 0.33. Entonces, si le ponemos I-1, pues va a comenzar ahora sí, desde 0 hasta el último valor, dependiendo del número de muestras, ¿no? Aquí tenemos estas frecuencias 0 y la tenemos hasta cerca de 22.000 Hz. Bien, ahora aquí también viene algo importante, que es
el espectro el espectro audible, ¿no? Ahora sí que del ser humano. O sea, nosotros podemos escuchar más o menos por ahí de entre 10 y 20 Hz y más o menos hasta los 20 kilohertz, ¿no? 22.000 Hz por ahí así. Entonces, pues a nosotros no nos sirve de nada en cuanto a lo que refiere los archivos de voz, en cuanto a lo que es pues el audio en el espectro audible del humano, ver menos de 10 Hz o más de 25.000 Hz, por ejemplo. O sea, no, en lo que respecta al audio, pues no nos interesa ver más allá. Entonces, para graficar, aquí ya estamos poniendo nosotros en el eje un límite, ¿no? O sea, aquí va de 0 hasta 22.000 Hz, ¿no? Le estamos poniendo. Y este es en amplitud de 0 hasta max G. ¿Qué es max G? Este max G es el valor máximo que tiene, la amplitud máxima que tiene cualquiera de las 6 señales. O sea, aquí lo que estamos haciendo es que cheque cuál es el máximo de todo este vector que contiene nuestras 6 señales. Y ese máximo lo vamos a utilizar para delimitar la gráfica, para que podamos, o sea, para que no se corte ninguna de las señales y podamos ver todas, ¿no? ¿Y por qué absoluto? Porque cuando sacamos la transformada de Fourier, pues lo que ocurre es que nos devuelve un número complejo, o sea, tenemos pues nuestro valor real y nuestros valores imaginarios. Entonces, pues a nosotros no nos importan en este caso los imaginarios y solo queremos ver pues, la parte real, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a correr ahora la gráfica del espectro de frecuencia. Entonces, pues aquí lo tenemos. Si se fijan bien, la gráfica pues va de 0 hasta los 22.000 Hz. Y aquí está la amplitud, ¿no? Era lo que les comentaba, que pues por ejemplo este pico aquí en frecuencia pues es el máximo y hasta ahí delimita la gráfica, ¿no? Entonces, pues a lo que nosotros como que nos interesa ver en el caso de nuestra voz es que pues cada quien tiene como que picos particulares de frecuencia, ¿no? Dependiendo de su voz. Algunos la tienen más grave, otros más aguda. Por ejemplo, aquí pueden ver que en alguna de las preguntas que yo hice, que fue la pregunta 4, que es la de color morado, pues tiene unos picos grandes en 1000 Hz, ¿no? O sea, hay otros picos más pequeños en 1500 y entre 0 y 600 más o menos está como que todas las frecuencias predominantes en lo que competen a lo que sería mi voz, ¿no? Si ustedes hacen la prueba en el script y graban esto, pues van a ver que también va a haber algunas frecuencias, algunos picos en frecuencia, pues que a mí no me aparecen, ¿no? Es más que nada por mi voz, ¿no? Por la frecuencia de mi voz. Entonces, pues esto es muy útil porque pues la transformada de Fourier se ocupa para muchas cosas, muchísimas cosas de las que hacemos. Y pues espero que esto les haya ayudado un poco. O sea, el script recuerden que lo voy a dejar en la descripción del video, voy a dejar un link donde voy a dejar todos los audios y voy a dejar el script original para que ustedes puedan pues reproducirlo, mejorarlo, no sé, cambiarle algunas cosas. Y pues sería todo por este video. Recuerden, suscríbanse, con eso nos ayudan bastante para seguir haciendo más videos de este tipo y muchos otros, ¿no?, que tenemos planeados. Entonces, pues ya saben, inténtenlo ustedes, chequenlo y pues ahora sí que déjenos los comentarios y si tienen ahí, se atoran en algo o hay algo por ahí que ya no alcancé a explicar, pues escríbanos y con gusto se los comentamos, ¿no? Entonces nos vemos y inténtenlo ustedes.